Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la economía argentina. Y tenemos un discurso que pinta un panorama, bastante optimista. Hablan de un milagro económico, con un PIB duplicado, la pobreza en picada y una popularidad por las nubes. ¿Será posible? Vamos a ver. Lo que me llama la atención de entrada es la seguridad del orador. Afirma que Argentina ha subido 90 puestos en los rankings de libertad económica, igualando a países como Alemania, Francia e Italia. Es un salto enorme. Pero, ¿qué significa realmente estar más arriba en estos rankings? ¿Es solo una cuestión de números o tiene un impacto real en la vida de la gente? Buena pregunta. Estos rankings básicamente miden el grado de intervención del gobierno en la economía. Subida en la lista significa que Argentina se está moviendo hacia un modelo de libre mercado, con menos regulaciones y mayor apertura al comercio internacional. Y el orador va más allá. Dice que Argentina superará a países como Irlanda, Australia e incluso Suiza en libertad económica. Si eso ocurriera, estaríamos hablando de un cambio radical en el modelo económico argentino. Implicaría una apuesta total por la desregulación, la privatización y la apertura a la inversión extranjera. Habría que analizar con cuidado los beneficios y riesgos de un cambio tan drástico. Y hablando de beneficios, el orador proyecta que el PIB per cápita podría duplicarse o incluso multiplicarse por 2.5. Eso suena a un impacto enorme en la vida de la gente. Sin duda, el PIB per cápita es un indicador importante del bienestar económico. Un aumento de esa magnitud significaría más dinero en el bolsillo de los argentinos, lo que podría traducirse en mejor acceso a la educación, la salud y una mejor calidad de vida en general. El orador también menciona que JP Morgan, una de las instituciones financieras más importantes del mundo, ha elevado las proyecciones de crecimiento económico para Argentina al 8.5%. Eso sí que da confianza. Es cierto que las proyecciones de JP Morgan tienen mucho peso en los mercados internacionales. Su optimismo con respecto a Argentina podría atraer inversión extranjera y generar un círculo virtuoso de crecimiento. Y no olvidemos la reducción de la pobreza. El orador afirma que ha bajado del 57% al 46% en solo unos meses. Impresionante. Este es un punto que merece un análisis más profundo. El orador atribuye esta reducción al sinceramiento de precios. Básicamente, esto significa eliminar los controles de precios y los subsidios, permitiendo que el mercado determine los precios. Entiendo. Pero, ¿cómo se conecta eso con la reducción de la pobreza? ¿No podría generar un aumento en el costo de vida para la gente? Es una buena observación. El sinceramiento de precios puede tener efectos a corto plazo que no son tan positivos, como un aumento inicial en la inflación. Sin embargo, la teoría es que a largo plazo, al eliminar las distorsiones del mercado, se crea una economía más eficiente que genera empleo y reduce la pobreza de forma sostenible. El orador está convencido de que estamos ante un milagro económico sin precedentes. Incluso afirma que no hay pérdida de empleos a pesar de la desinflación. Esas afirmaciones son sin duda audaces. Hay que recordar que una desinflación muy rápida puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico y el empleo. Sería interesante analizar con más detalle cómo se están logrando estos resultados y si son sostenibles en el tiempo. Para medir la actividad económica, el orador menciona el estimador mensual de actividad económica, una especie de termómetro del PIB. Dice que este indicador ya está recuperando los niveles de diciembre. Es interesante destacar que todo esto está ocurriendo en medio del mayor ajuste fiscal de la historia argentina. Ajustar las cuentas públicas mientras se impulsa el crecimiento es un desafío complejo. Habría que analizar en detalle las medidas que se están tomando y si son suficientes para garantizar la sostenibilidad de este crecimiento. En resumen, el orador nos presenta un panorama muy positivo. Menos inflación, menos pobreza, mejores salarios, un PIB en alza, incluso un dólar favorable. Sin duda, hay muchos elementos que invitan al optimismo. Pero como siempre, es importante mantener una mirada crítica. ¿Son todas estas afirmaciones realistas? ¿Qué datos las respaldan? ¿Hay riesgos o desafíos que no se están considerando? Retomando lo que decíamos, es fundamental recordar que solo hemos escuchado una versión de la historia. Para tener una visión completa de la economía argentina es crucial considerar diferentes perspectivas y analizar la evidencia con ojo crítico. Totalmente de acuerdo. Y hablando de perspectivas, me intriga la seguridad con la que el orador afirma que Argentina se convertirá en el país más libre del mundo. ¿Qué implicaciones tendría eso para la vida de los argentinos? Esa es una pregunta fundamental. Si bien la libertad económica puede impulsar el crecimiento y la innovación también conlleva ciertos riesgos, un entorno de libre mercado sin regulaciones adecuadas puede llevar a la concentración de la riqueza, a la explotación laboral y a la degradación ambiental. Es decir, que un aumento en el PIB per cápita no garantiza automáticamente una mejora en la calidad de vida para todos los argentinos. Exactamente. Es importante analizar cómo se distribuirá esa riqueza.
¿Llegará a todos los sectores de la sociedad o solo beneficiará a unos pocos? ¿Se traducirá en mejores servicios públicos como educación y salud o se concentrará en manos privadas? Y hablando de servicios públicos, ¿cómo impactarían estas reformas en áreas como la salud, la educación y la seguridad social? En un sistema con menos intervención estatal, ¿quién sería a cargo de estas responsabilidades? Ese es un punto que genera mucho debate. Algunos argumentan que la privatización de estos servicios puede mejorar la eficiencia y la calidad. Otros, sin embargo, temen que esto deje a los sectores más vulnerables sin acceso a servicios básicos. Es un dilema complejo. Por un lado, la libertad económica puede impulsar el crecimiento y la innovación. Por otro lado, sin las protecciones adecuadas puede exacerbar la desigualdad y la exclusión social. Precisamente. El reto para Argentina es encontrar un equilibrio entre la apertura económica y la protección social. No se trata de elegir un extremo u otro, sino de construir un modelo que combine lo mejor de ambos mundos. Para lograr ese equilibrio es esencial que haya un diálogo abierto y transparente entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil. Completamente de acuerdo. Es fundamental que todos los actores participen en la construcción de este nuevo modelo económico. La clave está en escuchar las diferentes perspectivas, analizar los datos con ojo crítico y tomar decisiones que beneficien a toda la sociedad. Entonces, si bien el panorama que pinta el orador es prometedor, es importante mantener una mirada crítica y considerar todas las implicaciones de estas reformas. Efectivamente. El futuro económico de Argentina dependerá de cómo se implementen estas políticas y de cómo se gestionen los desafíos que inevitablemente surgirán en el camino. Para nuestros oyentes, la invitación es a mantenerse informados e investigar por su cuenta, contrastar diferentes fuentes de información y formarse su propia opinión sobre este proceso de transformación que está viviendo Argentina. Recuerda, la economía no es una ciencia exacta. Hay diferentes teorías, diferentes modelos y sobre todo diferentes visiones sobre lo que es mejor para un país. En la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, exploraremos algunas de estas visiones alternativas. Analizaremos las críticas a las reformas, las posibles consecuencias no deseadas y los desafíos que Argentina deberá afrontar en este nuevo rumbo económico. Como anticipábamos en la segunda parte, hoy vamos a explorar algunas visiones alternativas sobre la economía argentina. Exacto, porque no podemos olvidar que cualquier cambio económico, especialmente uno tan profundo, genera diversas reacciones y opiniones. Tienes toda la razón. ¿Cuáles son algunas de las críticas que se le han hecho a estas reformas? Me imagino que no todo el mundo está tan entusiasmado. Claro que no. Hay economistas que argumentan que la velocidad con la que se están implementando estas reformas podría ser contraproducente. Pasar de golpe a un modelo de libre mercado sin las instituciones y regulaciones adecuadas podría generar inestabilidad y podría afectar negativamente a los sectores más vulnerables. Entiendo. Es como construir una casa sin cimientos sólidos. ¿Y qué dicen sobre el impacto social de estas reformas? Ese es un tema que me preocupa. Ahí es donde surgen las mayores preocupaciones. Los críticos argumentan que una reducción drástica del rol del Estado podría llevar a un debilitamiento de la red de seguridad social, impactando en áreas como la salud, la educación y la protección de los trabajadores. Es decir, que si bien el objetivo de reducir la pobreza es loable, el camino para lograrlo podría tener consecuencias negativas si no se consideran todos los aspectos. Exactamente. Señalan que si bien el sinceramiento de precios puede tener un efecto positivo en el largo plazo, a corto plazo puede generar un aumento en los precios de bienes y servicios básicos, afectando el poder adquisitivo de la población. Volviendo al tema de la libertad económica, ¿qué opinan aquellos que argumentan que un exceso de libertad sin regulaciones puede ser perjudicial? Ese es otro punto importante. Hay quienes sostienen que un mercado completamente desregulado puede llevar a la formación de monopolios, a la explotación laboral y a una menor protección del medio ambiente. Es decir, que se necesita un Estado fuerte que establezca reglas claras y justas para que el libre mercado funcione de manera eficiente y beneficie a toda la sociedad. Precisamente. No se trata de demonizar la libertad económica, sino de entender que necesita ir acompañada de un marco regulatorio que proteja los derechos de los trabajadores, evite abusos de poder y promueva la competencia justa. Como siempre, la clave está en encontrar un equilibrio. Ni un Estado omnipresente que ahogue la iniciativa privada, ni un libre mercado sin reglas que genere desigualdad y caos. Exacto. Y para encontrar ese equilibrio es fundamental que haya un debate público informado y responsable, que se escuchen todas las voces, que se analicen los datos con rigor y que se tomen decisiones pensando en el bienestar de todos los argentinos. Para nuestros oyentes, la invitación es a que no se queden solo con lo que escucharon en este Deep Dive. Investiguen, lean diferentes fuentes, formen su propia opinión y participen en la construcción de un futuro mejor para Argentina. Recuerda, el futuro de un país no está escrito en piedra. Depende de las decisiones que se toman hoy
Y esas decisiones deben estar basadas en información sólida, análisis crítico y una visión compartida de lo que queremos para nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la economía argentina. Esperamos que les haya servido para comprender mejor las complejidades de este proceso de transformación. Hasta la próxima.